Bienvenidos sean todos a este bello programa que se llama Para Todos y Para Nadie, un programa en el que nos gusta compartir la filosofía. Yo soy Arodi Rangel y esta es nuestra tercera temporada, después de un año creo, demonios, no sé qué pasó. Pero bueno, estamos de vuelta y contarles algunas cosas. Hoy tenemos un tema peliagudo, si cabe llamarlo así. El programa de hoy es el programa 0 y se llama Inclusive el lenguaje. ¿De qué va todo este rollo? Bueno, ustedes saben que hay una discusión allá afuera en el mundo, en la realidad, sobre las palabras. Nos ponemos a discutir sobre palabras. Está en boga esta situación del lenguaje inclusivo, que a lo mejor, haciendo honor al principio del lenguaje inclusivo, tendríamos que decir lenguaje inclusive, ¿no? Y por eso con ese juego estamos empezando hoy. La discusión se va siempre hacia lugares muy extraños, ¿no? Lo que tiene que ver con la naturaleza. Si hay géneros por naturaleza, ¿no? Si hay algo así como lo masculino y lo femenino, y eso está dado de manera natural. Y entonces creemos que el lenguaje es una cosa que calca esa naturaleza a la que supuestamente estamos apelando. Ustedes creerán que es una discusión muy contemporánea, ¿no? Que tiene que ver justo con toda la apertura de sexualidad y de entender, ¿no?, la complejidad de nuestra sexualidad. Pero la discusión se puede remontar incluso a varios siglos atrás. Corrían los años, ¿no?, de la antigua Grecia, y un señor llamado Platón, en un texto que se llama Cratilo, pone delante la cuestión. A veces, insisto, ¿no?, la discusión se va hacia otros lugares, pero la pregunta tal vez con la que tendríamos que iniciar antes de clavarnos, ¿no?, en las cosas que nos pueden hacer o no sulfurar, tendría que ser esta: ¿para qué usamos el lenguaje? Porque es algo que usamos, ¿no? En Cratilo hay dos posiciones, hay dos ideas respecto de esto. Las palabras o los nombres, las palabras que usamos para designar las cosas, pensamos, ¿no?, o hay una postura ahí, que podrían deberse a una cuestión de naturaleza, justo como se apela hoy día cuando entra la discusión en torno al lenguaje, ¿no? Habría algo en las cosas, en la naturaleza de las cosas, que luego nosotros traducimos en sonidos y que luego entonces articulamos en palabras. Y es un poco interesante de pensar porque de alguna manera, ¿no?, si aceptamos que las cosas emanan un sentido y entonces nosotros lo traducimos a sonidos, a lenguaje, el lenguaje estaría entonces calcando algo así como la realidad. Ahorita no nos vamos a meter en lo que sea la realidad, pero un poco la apuesta sería esa. Y entonces, en una palabra como botella, estaría la esencia misma de un objeto como este. No sé ustedes qué piensen, pero es complicado, ¿no? Si hacemos un poco como análisis de esa sola palabra, botella, ¿qué tiene que ver el sonido que emito, botella, con el objeto que está aquí? ¿En qué parte, ¿no?, de todas las sílabas que yo articulo al decir botella aparece la botella? Así como esta, en concreto. Es complicado, ¿no? Parece que algo hicimos al momento de designar las cosas, que transformamos las impresiones que tenemos del mundo en sonidos. Esa transformación luego, y es la siguiente propuesta de ese Cratilo, esa transformación la acordamos socialmente. El lenguaje no sería algo que nos viene dado por la naturaleza de las cosas, sino una cosa que nos inventamos. Y es bien importante poner esa palabra adelante, porque también es una palabra, ¿no? Invención. El lenguaje es una cosa que nos inventamos. ¿Para qué nos la inventamos? Creo, y estarán ustedes de acuerdo, que tiene que ver con, pues, poder convivir unos con otros, ¿cierto? Tenemos el lenguaje para comunicarnos, para hablar sobre las botellas, para hablar sobre nuestros sentimientos, para hablar sobre nuestras preferencias sexuales, por ejemplo, ¿no? Pero es una convención. ¿Qué significa que sea una convención? Que es algo en lo que nos pusimos de acuerdo en un momento de la historia. Ahora, apelar a ese argumento también es complicado, porque no es como que una vez una serie de señores, viejitos todos, señores todos, señores,
hombres, todos, se sentaron en una mesa y dijeron, claro, esta va a ser la palabra con la que vamos a designar el objeto botella. Y luego esta va a ser la palabra con la que vamos a designar la cosa mesa. Y esta es la otra palabra con la que vamos a designar el género. Y solo hay dos géneros, femenino y masculino. Y lo que es masculino es esto, y lo que es femenino es esto. En realidad tendríamos que pensar que en un momento de la historia de esta humanidad de la que formamos parte, empezamos a tener necesidad de comunicarnos. Y que el lenguaje en realidad tiene que ver más en ese primer principio con una necesidad de compartir sentidos, de compartir significados. ¿Cómo llega luego el lenguaje a ser una cosa que rige el mundo? ¿Cómo llega luego el lenguaje a configurar lo que se supone que debemos de ser también? Ojo, el lenguaje existe antes que nosotros. Entre muchas de las arbitrariedades que atraviesan nuestras existencias, una es esa. Nosotros no elegimos el idioma en el que nacimos. No elegimos tampoco el país en el que nacimos. No elegimos los cuerpos en los que venimos al mundo, ¿no? A menos que alguno de ustedes sostenga que en un punto de la historia estaba deambulando en algún lugar abstracto antes de venir y encarnarse en el mundo. No elegimos nada de eso. El lenguaje está antes de nosotros, pero también es una cosa que hacemos socialmente, es un hecho social, es una cosa que construimos colectivamente. Si eso es una cosa que construimos colectivamente, ¿dónde está la verdad? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo sobre eso? ¿A qué se refiere finalmente entonces cada una de las palabras que usamos? Luego, si eso es cierto, y si es cierto que nosotros construimos colectivamente el lenguaje, podríamos también transformarlo colectivamente, ¿cierto? Vamos a seguir platicando de esto. Mientras tanto, y recontenta de estar acá, les comparto que en cabina me acompañan Gaby, Jethro, Hernán y Daniel, que hacen posible la emisión del día de hoy. Vamos a nuestra primera pausa musical. Recuerden, esto es para todos y para nadie. Estamos transmitiendo desde Frecuencia Aragón, la radio comunitaria de la Fábrica de Artes y Oficios Faro Aragón, y ustedes van a escuchar enseguida Babel de Gustavo Cerati. Estamos de vuelta aquí en Para Todos y Para Nadie, discutiendo sobre cuestiones muy interesantes acerca del lenguaje, o espero que eso les parezca. Veníamos a decir que la situación sobre el lenguaje no es nada nueva, ¿no? En realidad está planteada por mencionar uno, porque en realidad tampoco es como la única autoridad al respecto, o la única referencia en tanto a esto. Pero por ahí en un diálogo platónico llamado Cratilo se pone delante la cuestión. El lenguaje es una calca de la realidad, es una cosa que viene dada por las cosas mismas, o bien es una convención, es algo que nos inventamos, insisto, socialmente, para ponernos de acuerdo sobre la realidad en la que habitamos colectivamente. Nos vamos a quedar con esa segunda idea, porque la primera, que es de hecho la idea de Cratilo, va a ser luego criticada muchos años después por un señor de un bigote fabuloso llamado Friedrich Nietzsche, que en un texto que se llama Sobre verdad y mentira en sentido extramoral, hace burla de esto, ¿no? Dice que asumamos que hay algo así como la esencia de la botella, que me es transmitida, ¿no? Por la percepción que tengo de ella. Que luego esa esencia, entonces, yo, sin mediación, ¿no? La transformo en sonidos. Y luego ese sonido lo articulo en una palabra. Y entonces, en la palabra botella está la botella. Hay un poema de Borges que dice eso, ¿no? Si es verdad que las cosas están en las palabras, en la palabra rosa está la rosa. Y en la palabra Nilo, todo el río Nilo, ¿no? Es un poco ridículo de pensar. Poéticamente funciona. Y por eso tenemos la poesía, que es maravillosa, ¿no? Pero en términos de mundo, ¿no? Y cuando lo que nos estamos jugando es o no la inclusión de personas dentro de las categorías con las que nombramos el mundo. La cosa es esta, ¿no? La cosa es más bien política, es una cuestión social. Lo que se está jugando ahí es a quién nombramos y a quién no nombramos. Decía otro filósofo, Wittgenstein,
Los límites de mi mundo son los límites del lenguaje. Lo que está puesto delante es eso, ¿no? ¿Qué tanto abarcan las palabras con las que yo nombro el mundo otras realidades y otras maneras de estar? Si nos quedamos, pues, con la idea de que todo esto es una convención, y nos adentramos en una cosa que va a plantear Nietzsche en ese texto que les comento, vamos a tener lo siguiente. Es verdad que algo pasa. Percibimos las cosas, luego esas percepciones que en nuestra cabeza almacenamos como imágenes, las traducimos, y aquí viene la cosa importante de poner, las traducimos en sonidos, que luego juntamos en palabras. Ese ejercicio de traducción, o más bien de metáfora, algo o mucho ya no tiene que ver con la realidad. De hecho, después de Nietzsche, una de las cosas que va a ser evidente es que el mundo, cuando nosotros pretendemos hablar de una realidad allá afuera, de un mundo en sí mismo, de cosas, de naturalezas, de esencias, eso se cae. Para nosotros no hay un contacto directo con la realidad, está siempre mediado. Y para nosotros, que vivimos en esta sociedad que se comunica a través del lenguaje, toda la realidad está mediada por el lenguaje. Y ese lenguaje no es una calca de lo que sea la cosa en sí misma, ¿no? Esa es una discusión para luego hacemos un programa sobre la cosa en sí misma. Pero bueno, el lenguaje no es una calca de las cosas en sí mismas, tiene que ver con un ejercicio de ficción que hacemos nosotros para nombrar eso, de la manera particularísima en que percibimos eso. Que además, otra cosa que va a estar delante, después de Nietzsche, es el tremendo antropomorfismo que atraviesa de arriba a abajo, de izquierda a derecha, absolutamente todo el mundo nuestro, toda la cultura, toda la sociedad. Las cosas están hechas a nuestra medida, las hemos hecho a nuestra medida. Ahora, solo por un olvido, solo por una especie de astucia, ¿no? En un punto dado de la historia, decidimos que la palabra botella designa un objeto como este. Pero no solo un objeto como este, porque este objeto podría ser muy grande, más grande, como de 2,5 litros, y seguiría siendo una botella. O podría ser mucho más chico y seguir siendo una botella. O podría ser de un plástico reutilizable y seguiría siendo una botella. ¿Se dan cuenta de la arbitrariedad? Por poner la botella, ¿no? Para no meternos en asuntos ríspidos todavía. Solo por un olvido, solo por una convención, solo por aras de lograr el consenso y de poder comunicarnos, porque lo que está en juego siempre es que logremos comunicarnos, hemos olvidado que esa palabra, botella, es una arbitrariedad. Y si es una arbitrariedad, podría ser de otro modo. La cosa siempre es esa. Si nosotros lo creamos, si nosotros lo trajimos al mundo, si somos los grandes inventores de estos artefactos que llamamos palabras, también podemos transformarlos. Solo por un olvido, insisto, se nos pasa desapercibido que la palabra botella no encubre ninguna verdad. De hecho, y esa es la otra cosa tremenda que va a pasar, es que eso que llamamos verdad o que llamamos mentira son convenciones también. ¿Quién decidió qué era lo verdadero o lo falso? ¿Quién decidió qué era lo bueno y lo malo? ¿Quién decidió qué era lo correcto y lo incorrecto? Si partimos de la idea de que lo hemos pactado, que es una cosa en la que nos pusimos de acuerdo todos, ¿no? Los que formamos parte del colectivo humano, entonces estaremos de acuerdo que eso cumple una función. O sea, si todos nos pusimos de acuerdo en que algo es lo verdadero, es porque eso debe cubrir una función. Debe ser útil para alguien. Ah, justo, es cierto. Llamamos a algo verdadero en aras de que podamos entendernos, ¿no? Sobre todo en aras de no ser engañados. Que cuando yo te digo esto es una botella, no te esté tomando el pelo y no sea en realidad una botella, sea una pluma, ¿no? De una pluma no puedes beber, o quién sabe. Puede que sí, ¿no? Puede que sí. Pero el asunto es el siguiente. Para poder ponernos de acuerdo sobre lo que se supone que son las cosas, o por lo menos sobre la realidad como la percibimos todos.
¿cierto? Por ahí está el sentido. Decimos que algo es verdadero en aras de una utilidad, de ponernos de acuerdo. La cuestión acá, y lo que empieza a ser loquísimo, es pensar qué se juega con la verdad, qué se juega con la utilidad de que ciertas palabras refieran a ciertas cosas. ¿Qué pasa? Hemos olvidado que las palabras son metáforas, por un lado. Hemos olvidado que la verdad es una metáfora que ganó la batalla frente a muchas otras metáforas, ¿no? Que la verdad es una cosa que se quedó allí porque era útil para alguien. El problema ahora con el lenguaje es que asumimos que es una cosa inamovible, una verdad del tipo absoluto, que si alguien dijo que solo hay él y ella, eso es la verdad, porque así es la realidad. Y entonces, no sé si se nota, ¿no? Pero algo perdimos allí. Del carácter de invención que tiene el lenguaje pasamos a hacerlo una institución que regula incluso comportamientos. Decíamos hace un rato, eso ya tiene un carácter político. ¿A quién le sirve que eso sea verdad? ¿No? No sé, o sea, preguntémonoslo. Más allá de la discusión sobre si hay solo hombres y mujeres y si la naturaleza y si no sé qué, les voy a contar otro chisme. Naturaleza es una palabra humana, demasiado humana. No hay algo así como la naturaleza. Hay algo que nosotros llamamos naturaleza y ahí hay otra arbitrariedad, ¿no? ¿A quién les sirve, pues? Con esto vamos a nuestro siguiente corte. ¿A quién les sirve que las palabras sean inamovibles? Que no haya manera de designar otra cosa fuera de lo que se supone que ya designamos con las palabras que tenemos. Va a pensarse. Porque a alguien le tienen que servir y si no le sirven a nadie, pues deberíamos estar dinamitando todo. Vamos a escuchar ahora Speedway de Morrissey. Seguimos aquí en Para Todos y Para Nadie. Están escuchándonos desde Frecuencia Aragón, la radio comunitaria de la Fábrica de Artes y Oficios Faro Aragón. Estamos de vuelta. Oigan, recordarles que Para Todos y Para Nadie está en esta su tercera temporada, después de muchos años de ausencia. Bueno, no fueron tantos, ¿no? Fue uno nada más. Pero que nos encuentran en redes sociales como Para Todos y Para Nadie, en Facebook y en YouTube. En el caso de Facebook hay un montón de cosas con ese nombre, Para Todos y Para Nadie. Nuestra página, además, que dice algo así como podcast, está adornada con unos dibujitos de Escher. Por ahí hay un cráneo, no vayan a pensar que somos satánicos ni adoradores de la muerte. Tiene que ver más bien con una condición humana, demasiado humana, que por ahí tuvimos un programa también, pues todos vamos a morir, ¿no? Somos todos mortales. Y esta cosa de que todos vamos a morir es de hecho el rasgo más distintivo de lo que somos, ¿no? Moriremos, somos finitos. ¿Qué vamos a hacer mientras tanto? Mientras tanto, vamos a seguir discutiendo sobre, pues, el lenguaje, ¿no? Inclusive, el lenguaje es una ficción, decíamos. Todas las palabras que nos hemos inventado para nombrar el mundo son parte de la ficción, de la convención, de lo que algo una vez acordamos para nombrar. Esta cosa de nombrar, esta cosa de hablar, es una acción, ¿cierto? No sé si ustedes recuerdan, se van a sus clases de español, pues son verbos. Hablar es un verbo. Nombrar es otro verbo. Tiene que ver con acciones. Decíamos hace un rato que la cuestión que está puesta aquí, cuando hablamos del lenguaje, tiene que ver con la utilidad, ¿no? En el marco de una sociedad, de una comunidad, de un colectivo, de pronto nos pusimos de acuerdo para nombrar de cierta manera las cosas. Pero no solo nombramos cosas, ¿no? Teníamos el ejemplo de la botella, pero habría que ir un poco más allá de eso, ya para cerrar. Nos nombramos a nosotros mismos. Hay una palabra que es nuestro nombre propio, que es también otra arbitrariedad de alguien que no fuimos nosotros. Alguien decidió cómo nos íbamos a llamar, ¿no? Entre todas las cosas que pesan en nuestra existencia, azarosa, gratuita, una de ellas es el nombre que llevamos puesto. Y otra serie de arbitrariedades, decíamos,
Llegamos a este mundo y el lenguaje ya está. Nadie nos invitó a la convención en la que se pusieron de acuerdo sobre las palabras que íbamos a usar. Ya hay un lenguaje, hay instituciones de la lengua, ¿no? Cuando entramos a la discusión sobre la cuestión del lenguaje inclusivo, la gente apela inmediatamente a esa gran institución, ¿no? La Academia de la Lengua. Porque ya hay una serie de convenciones, una serie de reglas. Se las metieron hasta por la sopa, ¿no? La ortografía, la gramática, bla, 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 ¿no? Ya hay toda una construcción alrededor de esta gran invención nuestra que es el lenguaje, que además es maravillosa. Nos permite, por ejemplo, estar platicando justo ahora, ¿no? Bueno, yo platicando con ustedes, que espero que estén también dialogando con lo que compartimos hoy. Pero también es una institución terrible y tremenda cuando no nos permite salir de ella para nombrar otras realidades. Decíamos, a veces el debate se queda, ¿no? en la cuestión de si hay o no naturaleza, si somos algo por naturaleza, si somos por naturaleza hombres o mujeres, si hay algo así como el género y que viene junto con pegado con los rasgos biológicos que portan nuestros cuerpos. Bueno, contarles que eso también es parte de una convención, que eso también es parte de una cosa que nos inventamos para convivir, para ser parte de la sociedad. ¿Nos interesa vivir en sociedad? Tenemos un programa sobre eso también. Pues sí, porque al parecer el animal que somos necesita estar agrupado. Y agrupados conseguimos grandes cosas, ¿no? Por ejemplo, hoy este programa no sería posible sin la ayuda de muchos amigos que están aquí en cabina. Y así para todo, para mucha de nuestra vida. A veces creemos que estamos solos en este mundo, pero en realidad nos necesitamos más de lo que alcanzamos a ver. Nada de lo que está alrededor mío lo traje yo con mis manos a este mundo. Se debe a las manos de alguien más. Necesitamos la sociedad. En sociedad vivimos como las personas que queremos ser y las personas que somos. El problema es ese. ¿Qué pasa cuando una convención social no permite expresar otro tipo de realidades? Estamos atravesando una época en la que empezamos a poner interrogantes sobre muchas cuestiones, ¿no? Yo no sé si todavía ustedes creen en esos grandes mitos, por ejemplo, sobre la verdad, la objetividad, la realidad. Pero cada vez se nos va haciendo cada vez más claro, ¿no? Que eso es, pues tal vez un ideal, ¿no? Algo que querremos algún día alcanzar, pero que eso no existe de por sí, que lo construimos. ¿Qué pasa cuando esas construcciones en las que habitamos, cuando esas cosas en las que nos pusimos socialmente no permiten ser de otra manera? Hemos puesto ya también un interrogante sobre si los rasgos biológicos de los cuerpos que habitamos definen las preferencias nuestras, ¿no? Que ya ni siquiera son solo sexuales. Hay una complejidad tremenda detrás de eso. Cuando las personas dicen, transformemos el lenguaje y volvámoslo inclusivo o incluyente, eso es un acto tremendo, una política astuta, fuerte. No estamos peleándonos con la realidad o con la verdad. Lo que estamos poniendo delante es una necesidad de nombrar. Estamos haciendo lo que se dice un performance. Cuando hablamos, actuamos. Tiene un peso en el mundo. Hablar es una acción, decíamos. En la medida en que alguien se apropia una palabra y la transforma con la necesidad de hacer ver algo que no está siendo visto, con la intención de visibilizar realidades que no están siendo visibilizadas, ese acto lo que pone delante de nosotros es uno, el carácter totalmente artístico y arbitrario del lenguaje. El lenguaje, decíamos, es una creación. Entonces lo que se pone delante de nosotros con esta acción es, veamos que el lenguaje es una cosa que nos hemos inventado. Veamos que en el mismo sentido, ese lenguaje puede ser transformado. Y además, insistir sobre la necesidad. Más allá de un debate de si la verdad o no, si la realidad o no, si hay algo dado por naturaleza, la necesidad de hacer ver
que hay otras vidas, otras existencias, otras maneras de estar en el mundo que no son nombradas y que en la medida en que no son nombradas son invisibilizadas. Y a veces no solo eso, discriminadas y a veces violentadas y a veces desaparecidas. Es fuerte, ¿no? Lo que nos jugamos a veces con una palabra es tan tremendo como eso, hacer ver una realidad que es compleja, que escapa a las líneas que habíamos trazado hasta ahora. Podríamos entonces empezar a preguntarnos, ¿quién inventó el lenguaje? No. ¿Para qué sirve el lenguaje? ¿Para qué sirven las palabras que usamos? Y colectivamente, porque ahí sí, esto ha de ser colectivo o no va a suceder. Colectivamente ponernos de acuerdo sobre si tenemos o no chance de nombrar de otra manera las otras realidades por las que estamos atravesando ahora. Las otras realidades que necesitan ser nombradas para aparecer. Y entonces ser dignificadas, ser visibilizadas, ser respetadas, ser valoradas. La persona humana, lo que sea que nos preciemos de ser como seres humanos, decimos que ante todo merece respeto, ¿no? Un acto político tremendo es empezar a nombrar a través del lenguaje eso, las otras maneras de estar. Hemos llegado así al final de este programa 0, el programa 0 de la tercera temporada de Para Todos y Para Nadie. Quiero agradecer nuevamente a nuestros amigos en cabina. Están Gaby, está Jetro, está Hernán, está Daniel. Y gracias a ellos esto ha sido posible. La discusión no termina acá. La pregunta queda abierta. ¿Qué vamos a hacer con el lenguaje que usamos ahora todos nosotros para que otras realidades aparezcan? Para que otras realidades sean nombradas. Recuerden que en algo nos hemos puesto de acuerdo. Hablar es actuar. Nombrar es actuar. Y ese actuar puede tener un peso político tremendo. Y puede transformar el mundo, porque el mundo no es una cosa en sí misma. El mundo también es una cosa que nosotros inventamos. Yo soy Arody Rangel. Esto fue Para Todos y Para Nadie. Y nos vemos la próxima. Ah, no, esperen. Nos íbamos a despedir con una canción. Bueno, que pasamos mucho rato acá sin estar en cabina y de pronto se nos olvidó. Se van ustedes, nada más, porque hablar es actuar y porque a veces cuando uno dice cosas es como que hay que entender que está ahí, que está haciendo lo que está diciendo. Vamos a irnos con Don't Wanna Fight de los Alabama Shakes y ahora sí que sí, hasta la próxima.